Hola otra vez, chicos. Aquí estoy una vez más y ahora para continuar hablando de este personaje fantástico de la literatura, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote fue el personaje que inspiró a la historia de Guajiri Quijote e inspiró el personaje mismo. Él cuando decidió que su nombre sería Guajiri Quijote, se inspiró en el famoso caballero de España, Don Quijote de la Mancha. Vamos a conocer un poco más de esta historia. Acompaña conmigo. Y nosotros vamos a leer y escuchar una parte del libro original, de la historia original de Don Quijote de la Mancha. Específicamente vamos a escuchar y leer la primera parte, el inicio del libro. Puede ser que tú extrañes un poco el lenguaje, las palabras utilizadas, pero eso es porque el libro fue escrito hace muchos años, hace algunos siglos que este libro fue escrito. Y un detalle, nosotros vamos a escuchar esta parte de la historia dividida en algunos pedazos más pequeños. ¿Por qué? Porque vamos a responder aquí a 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Entonces, dividimos el texto en 5 partes. Cada una responde a una de estas preguntas aquí, ¿cierto? Entonces, a ver, la primera pregunta es, ¿dónde vivía Don Quijote? Escucha la primera parte, después volvemos aquí para responder. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lancen Astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Y ahí, ¿descubriste dónde vivía este personaje? Está luego en principio del texto, vivía en un lugar de La Mancha. La Mancha es una región de España, está en el centro de España, la región de La Mancha. Vamos ahora a la segunda parte. ¿Cómo era la vida de ese personaje? Acompaña. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Y entonces, ¿qué descubriste sobre la vida de Don Quijote de la Mancha, porque vivía en La Mancha? ¿Cómo era su vida? Algunas informaciones que tuvimos aquí. Él era un hidalgo. Palabra hidalgo en portugués se traduce como fidalgo, una persona importante, una persona conectada a la nobleza. Él tenía una ama, una señora que trabajaba para él como ama, y vivía con su sobrina, una muchacha que era su sobrina. Próxima pregunta. ¿Cuántos años tenía Don Quijote? ¿Qué edad tenía Don Quijote de la Mancha? A descubrir. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Esa fue fácil, ¿eh? Esa fue fácil de comprender. ¿Qué edad tenía Don Quijote de la Mancha? 50 años de edad, 50 años. La próxima, quiero ver, ¿eh? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué le gustaba a Don Quijote? ¿Qué le gustaba a Don Quijote hacer? ¿Qué le divertía? ¿Qué le entretenía? Pon atención. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Y esa fue fácil también, ¿no? ¿Qué le gustaba hacer a Don Quijote? Le gustaba mucho leer. Él se entretenía mucho, él leía mucho libros de aventuras. Y la última pregunta ahora es, ¿cuál fue su primera búsqueda, la primera cosa que decidió buscar? Pon atención. Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada,
puesto nombre a su rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse. Porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Y ahí, tranquila esta última parte. Bueno, su primer búsqueda fue por una doncella. Él buscaba a una dama, a una doncella de quien pudiera enamorarse, apasionarse. Él quería su propia dama, su princesa, su doncella, para poder apasionarse. ¿Cierto? Aquí tenemos entonces, mira aquí al lado, la letra A, el personaje de Don Quijote de la Mancha, un caballero, un hidalgo, con su armadura, con su lanza. Y a la derecha, letra B, la versión cubana de Don Quijote, el Guajiri Quijote, que conocimos en la videoclase. Bueno, tú ya leíste un texto del Guajiri Quijote en la videoclase, está ahí en tu libro. Ahora acabaste de leer y escuchar una parte del libro Don Quijote. Bueno, vamos entonces ahora a separar las características de uno y de otro, ¿cierto? Tenemos aquí algunas informaciones que son o de Don Quijote o del Guajiri Quijote. Si es de Don Quijote, ponemos la letra A. Si son del Guajiri Quijote, ponemos la letra B. Por ejemplo, la primera. ¿Quién de los dos vivía en una casa con dos empleados? ¿Don Quijote o Guajiri Quijote? Por supuesto que es Don Quijote. Tenía una ama, ¿te acuerdas? ¿A cuál de los dos le gustaba cantar? ¿Don Quijote o Guajiri Quijote? ¿Quién era un cantante que andaba por el campo de Cuba? Guajiri Quijote. ¿Quién contaba la historia? ¿Cuál de los dos libros, Don Quijote o Guajiri Quijote? La persona que cuenta la historia, el narrador de la historia, no quiere acordarse, no quiere recordar del lugar donde ella ha pasado. Uno de los dos narradores no quiere recordarse, el otro quiere. ¿Cuál de los dos no desea acordarse? El narrador de Don Quijote. Está en la primera parte del texto. ¿Cuál de los dos era una persona de la nobleza? ¿Cuál de los dos era un hidalgo? Por supuesto que era Don Quijote. Guajiri Quijote era un campesino, ¿te acuerdas? Un campesino. ¿Y cuál de los dos quería saber cada vez más sobre su mundo, sobre quién era curioso sobre el mundo? El Guajiri Quijote. Don Quijote solo quería aventuras. Vamos a la segunda parte. Continuando aquí entonces. El narrador de Don Quijote no quería acordarse, no desea acordarse de dónde pasaba la historia. ¿Y cuál narrador sabe muy bien dónde se ha pasado la historia? Del Guajiri Quijote, por supuesto. ¿Cuál de los dos andaba de lugar en lugar cantando? ¿Quién era el cantante? Guajiri Quijote. ¿Cuál de los dos era una persona del pueblo? Una persona simple, que no era así un noble, muy rico, famoso. Guajiri Quijote, persona común del pueblo, un guajiro, un campesino. ¿A cuál de los dos le gustaba leer? Cuidado aquí, ¿eh? ¿Cuál de los dos adoraba leer? A pesar que el Guajiri Quijote está con libros en la mano aquí, era Don Quijote a quien le encantaba leer. Y por último aquí, chicos, uno de los dos perdió completamente el seso, perdió la noción, perdió la razón, se volvió loco. ¿Cuál de los dos? Don Quijote. Don Quijote empezó a imaginar
que era un caballero de verdad, como los de los libros. Por eso se puso la armadura y salió por el mundo en aventuras. Y aquí tenemos entonces algunas informaciones sobre este libro maravilloso, Don Quijote. El nombre del libro, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Aquí puedes ver aquí abajo la portada, a capa, a primera página, ¿sí? De la primera edición del libro. Profesor, pero parece ser muy antiguo, ¿verdad? Acompaña aquí al lado. Don Quijote de la Mancha es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. Es uno de los libros más importantes de la literatura del mundo, Don Quijote de la Mancha. Narra la historia de Don Quijote, un caballero andante que sale en búsqueda de aventuras reales e imaginadas. Él imaginaba mucha cosa, al lado de su fiel escudero Sancho Panza. Fue escrita esta obra por el español Miguel de Cervantes Saavedra y publicada con este título, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Fue publicada, chicos, pon atención, en 1605, en el siglo XVII. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Y fue tan famosa esta obra, esta novela, tuvo tanto éxito, que 10 años después, en 1615, Miguel de Cervantes publicó la continuación, segunda parte del ingenioso caballero, Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Y esta, chicos, fue nuestra clase especial sobre Don Quijote. Iniciamos con su versión cubana, el Guajiri Quijote. Y ahora, en la resolución de ejercicios, un contacto con la obra original de Don Quijote de la Mancha. ¿Te quedaste curioso? Bueno, es bueno saber que hay muchas adaptaciones cinematográficas para ese libro. Hay películas, hay series, hay incluso dibujos animados. Entonces, es solo buscar que vas a encontrar mucha cosa interesante. Ya saben, ¿eh? Hasta la próxima semana. Cuídense, queden bien. Hasta la vista.